Título segundo. De los elementos del delito y de la conducta delictiva. Capítulo primero. Del delito. Definición y clasificación. Artículo 15. Definición. Delito es un acto cometido o omitido en violación de alguna ley que lo prohíbe u ordena, que apareja, al ser probado, alguna pena o medida de seguridad. Artículo 16. Clasificación de los delitos. 8. Los delitos se clasifican en menos graves y graves. Es delito menos grave todo aquel que apareja pena de reclusión por un término que no exceda de 6 meses, pena de multa que no exceda de $5.000 o pena de restricción domiciliaria o de servicios comunitarios que no exceda de 6 meses. Delito grave comprende todos los demás delitos. Artículo 17. Delito sin pena estatuida. 9. Si algún acto u omisión es declarado delito y no se establece la pena correspondiente, tal acto o omisión se penalizará como delito menos grave. Si algún acto o omisión es declarado delito grave y no se establece la pena correspondiente, esta será de reclusión por un término fijo de 2 años, o pena de multa que no excederá de $10.000, o una pena alternativa a la reclusión de las consignadas en este código, a discreción del tribunal. Capítulo segundo. De la conducta delictiva. Sección primera. Del establecimiento de la responsabilidad penal. Artículo 18. Formas de comisión. 10. 1. Una persona puede ser condenada por un delito si ha llevado a cabo un curso de conducta que incluye una acción u omisión voluntaria. 2. Los siguientes comportamientos no constituyen una acción voluntaria para los fines de este artículo. A. Un movimiento corporal que ocurre como consecuencia de un reflejo o convulsión. B. Un movimiento corporal que ocurre durante un estado de inconsciencia o sueño. C. Conducta que resulta como consecuencia de un estado hipnótico. D. Cualquier otro movimiento corporal que no sea producto del esfuerzo o determinación del actor. 3. Una omisión puede generar responsabilidad penal solamente si a. Una ley expresamente dispone que el delito puede ser cometido mediante omisión, o b. El omitente tenía un deber jurídico de impedir la producción del hecho delictivo. 4. La posesión constituye una forma de comisión delictiva solamente cuando a. La persona voluntariamente adquirió o recibió la cosa poseída, o b. La persona estaba consciente de que la cosa poseída estaba en su posesión y la persona tuvo tiempo suficiente para terminar la posesión. Artículo 19. Lugar del delito. 11. El delito se considera cometido a. Donde se ha ejecutado la acción o donde debía ejecutarse la acción omitida. O b. En el lugar de Puerto Rico donde se ha producido o debía producirse el resultado delictivo, en aquellos casos en que parte de la acción u omisión típica se ha realizado fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo 20. Tiempo del delito. El delito se considera cometido a. En el momento en que se ha ejecutado la acción o debía ejecutarse la acción omitida. O b. En el momento en que se ha producido el resultado delictivo. Sección segunda de la culpabilidad. Artículo 21. Formas de culpabilidad. Requisito general del elemento subjetivo. 12. A. Una persona solamente puede ser sancionada penalmente si actuó a propósito, con conocimiento, temerariamente o negligentemente con relación a un resultado o circunstancia prohibida por ley. B. El elemento subjetivo del delito se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el hecho, la capacidad mental, las manifestaciones y conducta de la persona. Artículo 22. Elementos subjetivos del delito. 13. 1. A propósito. A. Con relación a un resultado, una persona actúa a propósito cuando su objetivo consciente es la producción de dicho resultado. B. Con relación a una circunstancia, una persona actúa a propósito cuando la persona cree que la circunstancia existe. 2. Con conocimiento. A. Con relación a un resultado, una persona actúa con conocimiento cuando está consciente de que la producción del resultado es una consecuencia prácticamente segura de su conducta. B. Con relación a un elemento de circunstancia, una persona actúa con conocimiento cuando está consciente de que la existencia de la circunstancia es prácticamente segura. 3. Temerariamente. Una persona actúa temerariamente cuando está consciente de que su conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de que se produzca el resultado o la circunstancia prohibida por ley. 4. Negligentemente. Una persona actúa negligentemente cuando debió haber sabido que su conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de que se produzca el resultado lesivo o la circunstancia prohibida por ley.
El riesgo debe ser de tal grado que, considerando la naturaleza y el propósito de la conducta y las circunstancias conocidas por el actor, la acción u omisión de la persona constituye una desviación crasa del estándar de cuidado que observaría una persona razonable en la posición del actor. Artículo 23. Disposiciones misceláneas relacionadas a los elementos subjetivos del delito 14. A. Los hechos sancionados en las leyes penales requieren que se actúe a propósito, con conocimiento temerariamente, salvo que expresamente se indique que baste actuar negligentemente. B. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el elemento subjetivo que se requiere para el resultado será el mismo que se requiere para las circunstancias del hecho delictivo. C. Cuando la ley dispone que una persona debe actuar negligentemente con relación a un resultado o circunstancia, el elemento subjetivo queda satisfecho también si la persona actúa temerariamente, con conocimiento o a propósito con relación a dicho resultado o circunstancia. Si la ley dispone que una persona debe actuar temerariamente con relación a un resultado o circunstancia, el elemento subjetivo queda satisfecho también si la persona actúa con conocimiento o a propósito con relación a dicho resultado o circunstancia. Si la ley dispone que una persona debe actuar con conocimiento con relación a un resultado o circunstancia, el elemento subjetivo queda satisfecho también si la persona actúa a propósito. D. Cuando la ley dispone que una persona debe actuar con conocimiento de un resultado o circunstancia, dicho conocimiento se establece si la persona no tiene duda razonable de que el resultado se producirá o que la circunstancia existe. Artículo 24. Error en la persona 15. Toda persona que, por error o accidente, comete delito en perjuicio de una persona distinta de aquella a quien dirigió su acción original, será responsable en la misma medida que si hubiera logrado su propósito. Sección 3. De las causas de exclusión de responsabilidad penal. Artículo 25. Legítima defensa 16. No incurre en responsabilidad penal quien defiende su persona, su morada, sus bienes o derechos, o la persona, morada, bienes o derechos de otros en circunstancias que hicieren creer razonablemente que se ha de sufrir un daño inminente, siempre que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa, y que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el daño. Cuando se alegue legítima defensa para justificar el dar muerte a un ser humano, es necesario tener motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor, el agredido o la persona defendida se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal. Para justificar la defensa de la morada, las circunstancias indicarán una penetración ilegal o que la persona que se halla en la morada tenga la creencia razonable que se cometerá un delito. Para justificar la defensa de bienes o derechos, las circunstancias indicarán un ataque a los mismos que constituya delito o los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente. Artículo 26. Estado de necesidad. No incurre en responsabilidad penal quien para proteger cualquier derecho propio o ajeno de un peligro inminente, no provocado por ella y de otra manera inevitable, infringe un deber, o causa un daño en los bienes jurídicos de otro, si el mal causado es considerablemente inferior al evitado y no supone la muerte o lesión grave y permanente de la integridad física de una persona. Esta causa de justificación no beneficia a quien por razón de su cargo, oficio o actividad tiene la obligación de afrontar el riesgo y sus consecuencias. Artículo 27. Ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. No incurre en responsabilidad penal quien obra en cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. Artículo 28. Obediencia jerárquica. No incurre en responsabilidad penal quien obra en virtud de obediencia jerárquica en la función pública, siempre que la orden se halle dentro de la autoridad del superior, respecto de su subordinado, no revista apariencia de ilicitud y el subordinado esté obligado a cumplirla. Será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa. Artículo 29. Error acerca de un elemento del delito 17. No incurre en responsabilidad penal la persona cuyo hecho responde a un error acerca de un elemento del delito que excluye el propósito, conocimiento, temeridad o negligencia requerido por el delito imputado. Cuando se trate de delitos cuyo elemento mental es la temeridad, el error no excluye responsabilidad si se debió a la temeridad del sujeto. Cuando se trate de delitos cuyo elemento mental es la negligencia, el error no excluye responsabilidad si se debió a la negligencia o temeridad del sujeto. Si el error recae sobre una circunstancia agravante o que dé lugar a una modalidad más grave del delito, impedirá la imposición de la pena más grave.
Artículo 30. Ignorancia de la ley penal 18. La ignorancia de la ley penal no exime de su cumplimiento. No obstante, la persona no incurrirá en responsabilidad penal cuando a. La ley que tipifica el delito no ha sido publicada con anterioridad a la conducta realizada, o b. Si la actuación del autor descansa razonablemente en una declaración oficial posteriormente declarada inválida o errónea, contenida en i. Una ley u otra norma, i. Una decisión u opinión judicial, i. Una orden administrativa o concesión de permiso, o if. Una interpretación oficial de la entidad responsable de la interpretación, administración o aplicación de la ley que tipifica el delito. Artículo 31. Entrampamiento. No incurre en responsabilidad penal quien realiza el hecho delictivo inducida la intención criminal en su mente por ardid, persuasión o fraude de un agente del orden público, o de una persona privada actuando en colaboración con el agente. Esta causa de exclusión de responsabilidad penal no beneficia al coautor que está ajeno a la inducción engañosa del agente del orden público o de la persona que con éste colabore. Será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa. Artículo 32. Intimidación o violencia. No incurre en responsabilidad penal quien al momento de realizar la conducta constitutiva de delito, obra compelido. A. Por la amenaza física o psicológica de un peligro inmediato, grave e inminente, siempre que exista racional proporcionalidad entre el daño causado y el amenazado. O b. Por una fuerza física irresistible de tal naturaleza que anule por completo la libertad de actuar de la persona que invoca la defensa. O c. Mediante el empleo de medios hipnóticos, sustancias narcóticas, deprimentes o estimulantes, u otros medios, o sustancias similares. Será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa. Artículo 33. Temor insuperable. No incurre en responsabilidad penal la persona que obra compelida por un miedo invencible ante la fundada creencia de que habrá de ser víctima de un daño inmediato e inevitable, si la situación es tal que ante ella sucumbiría una persona promedio respetuosa de la ley en las circunstancias del autor. Artículo 34. Conducta insignificante 19. No incurre en responsabilidad penal la persona cuya conducta es tan insignificante que no amerita el procesamiento ni la pena de una convicción. Sección 4. De la tentativa. Artículo 35. Definición de la tentativa 20. Existe tentativa cuando la persona actúa con el propósito de producir el delito con conocimiento de que se producirá el delito, y la persona realiza acciones inequívoca e inmediatamente dirigidas a la consumación de un delito que no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Artículo 36. Pena de la tentativa. Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, no pudiendo exceder de 10 años la pena máxima de la tentativa. Toda tentativa de delito que conlleve una pena de reclusión por un término fijo de 99 años, conlleva una pena de reclusión por un término fijo de 20 años. Artículo 37. Desistimiento. Si la persona desiste voluntariamente de la consumación del delito o, luego de haber comenzado la ejecución del mismo, evita sus resultados, no estará sujeta a pena excepto por la conducta previamente ejecutada que constituya delito por sí misma.